Bueno, lo habíamos adelantado, hoy comenzó la franja electoral de cara a las elecciones presidenciales del 16 de noviembre. Ahora, un espacio que se dividió en dos bloques, con los candidatos a la presidencia y también al Congreso. Estamos en contacto con Cristian Leportati, académico de la Universidad Diego Portales, para analizar este espacio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, aquí estamos, súper bien. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Bien, también, todo bien. Bueno, queriendo hacer un análisis, ¿no?, en torno a esta franja, ya vimos la primera también, que a las 12:45, ¿no?, de esta jornada, y quería preguntarle, a rasgos generales, ¿hay algo que le haya llamado la atención? Mira, a ver, en términos generales, si uno compara con las anteriores, ¿Ya? en general diría que no sigue un poquito la línea, o sea, los lenguajes tienen una línea, ¿ah? Y la comunicación política, como la comunicación de banco, no sé, la comunicación de electrodomésticos, tienen como una forma de comunicar, ¿ya? Hay un modo. En eso ninguno te diría de la propuesta escapa mucho, salvo dos que me llamaron la atención porque son distintas, básicamente, ¿Ya? que es la campaña de Harold May Nichols, que usa el recurso de la ironía y el humor, que es una muy buena mecánica muchas veces en política, que es muy seria. Y también me llamó mucho la atención el uso de la inteligencia artificial por parte de Meo, porque es interesante, en definitiva, dado que está pensando una propuesta en televisión, porque eso es la franja electoral, es para la televisión, pero que se viralizará muy bien probablemente en las redes sociales. Lo mismo también me atrevería a decir de la propuesta de Kast, que si bien es súper tradicional y predecible en el lenguaje de José Antonio Kast como candidato, pero tiene un cierre muy interesante con este señor que un poco traduce o explicita el lenguaje de los sordomudos a través del lenguaje de las señas, y eso lo hace muy divertido porque lo hace imitando la música que está sonando, y eso además es muy entretenido, muy lúdico, se viraliza mucho después de las redes sociales. Y eso es importante, por eso te lo comento, porque en el fondo todas las campañas electorales hoy en día en televisión están siendo pensadas obviamente para también las conversaciones digitales posteriores. No te olvides que las redes sociales normalmente es un espectro que es muy visitado por las personas que van de los 50 años hacia abajo, ¿ah? Claro. Particularmente de los 35 hacia abajo, 40 hacia abajo, y eso es interesante porque justamente es el grupo de electores que van a ir a votar obligados, y no sabemos muy bien cómo van a votar, ¿ah? Entonces también eso es interesante verlo cómo los candidatos lo ven y lo manejan en la franja electoral. Claro, es que esa pieza musical, bueno, fue muy viral en las elecciones Sí. anteriores de José Antonio Kast, entonces de cierta forma lo replicó, tuvo que cambiar el número, pero sin duda asumo yo que sabe que eventualmente va a tener el mismo éxito. Ahora, lo que estaba mencionando, Harold May Nichols puso ironía, también una cuota de humor que Sí. no habíamos visto en otras partes de la franja electoral, y bueno, estaba de Marco Enrique Sominami, que también puede ser bastante polémico. En esa misma línea le quería preguntar, ¿a quién finalmente les favorece que haga ruido, que sea viral? Porque estamos viendo, por ejemplo, a mi juicio, no sé si usted coincide, por ejemplo, de Janet Jara, eventualmente no va a replicar tanto, ¿no? Fue un discurso quizás No, más suave o algo más no. que habíamos visto en otras franjas. Entonces, eventualmente, Sí, los otros candidatos que no están liderando por así sí, a decir, las ver, es encuestas, que quizás les favorece más sí, que se replique, que sea es, viral. es bueno tu alcance, Sabrina, porque en el fondo lo que están pensando, obviamente, los que arriesgan más, se cuidan más. Claro. Probablemente, pero yo creo que no es el punto. Yo creo que en el caso de Janet Jara es un buen spot político, Ya. pero es muy predecible, ¿ah? Es un spot político tradicional del progresismo. Sí es consistente con su identidad. Ella es así y por lo tanto el spot es creíble, pero tiene un problema, que no es ni impactante y por lo tanto no es memorable. Y además no está pensado para redes sociales. Ahora hay que recordar, este es el día uno, ¿ah? Recién partió esta Es verdad. campaña y vamos a ir viendo cómo los distintos comandos van a ir en la semana por delante, van a ir midiendo y cambiando. O sea, eso no te quepa la menor duda. Pero tú tienes razón, efectivamente el de Jara es una propuesta correcta, pero no es viralizable. A diferencia de la de Meo y la de Harold May Nichols, que también como no tienen o tienen muy pocas opciones, o ninguna para ser más sincero, arriesgan mucho más, ¿ah? Los que Claro. arriesgan menos son los que van arriba. Y en ese sentido, ¿sabes qué me llamó la atención un poco a mí? ¿Ya? La propuesta de Matei, porque Matei en realidad, ella va en tercera posición según la encuesta de opinión, ¿Ya? todas, ¿ah? En eso es bastante claro. Y yo hubiera esperado el día uno, es importante el día uno porque en el fondo es el primer impacto.
y eso es lo que te queda en la cabeza como electorado probablemente dando Claro. vuelta. Y es una propuesta muy, no es cuando está en una tercera posición, o sea, tiene muy pocas apuestas, es muy poco jugado. ¿Ah? Mm. Y en eso ahí yo creo que quedó bastante al debe la propuesta de una candidata que está siendo sobrepasada por Jara y por Kast. Entonces ¿Cree- uno queda, oye, está bien, pero ¿qué Claro. más? ¿Cómo viene esta historia? ¿Ah? Basta con decir, sigamos unidos hacia adelante, que eso es lo que ella propone, la unidad. Ya, pero con eso no vaya a ganar, ¿ah? No vaya a Mm. pasar a segunda vuelta. Es poco, es poco. ¿Crees que eventualmente usó ese espacio para tratar de diferenciarse? Porque también aluda a eso, ¿no? En su franja electoral. Apunta a los extremos, a los procesos constitucionales. Quizás trata de abarcar a la gente que no apunta en ninguno de los dos lados, por decirlo, ¿no? ¿Crees que trató de Claro, que diferenciarse de José Antonio Kast? sí. Es que en eso, mira, en eso es muy consistente Kast y Jara. Mm, El recurso de Kast es el mismo que está usando en las últimas tres elecciones. claro. Nada nuevo. Jara es lo que es, sabemos cómo es, su lenguaje es el que conocemos de ella y es consistente. ¿Por qué te hago eso, ese alcance? Porque en el fondo lo que pasa con Matei es que no es consistente. Porque Matei es una política reconocida, lleva más de 30 años de carrera, 40 años de carrera, y nunca ha sido una candidata unificadora. ¿Ah? Siempre ha sido una candidata de derecha, tradicional, clásica, pero nunca ha sido una candidata que haya buscado en su historia política la unidad. Entonces, ¿por qué ahora le tenemos que creer como electorado a ella? Eso es lo que queda un poco de su primer spot, ¿ah? Político. Queda la duda. ¿Por qué ahora sí cuando nunca antes lo hizo? ¿Mm? Mm. Es raro, extraño, es poco consistente. En cambio, los otros sí son súper consistentes. Meo siempre ha sido un poco un anarquista de la izquierda y siempre le ha pegado a todos. Ya sabemos quién es Parisi. También sabemos que el profesor Artés tiene un lenguaje del siglo XX, de otra historia. Por lo tanto, no nos sorprende. O sea, son lo que son predecibles. Pero Matei está prometiendo algo que ella nunca en su vida política hizo. Entonces, como extraño, ¿ah? Poco consistente. Y eso la gente normalmente lo castiga. ¿Lo castiga? ¿Crees que faltó eventualmente mostrar más a qué es lo que busca, cuáles son las medidas que va a impulsar, quizás hacer más mención al tema de la seguridad? Sí, mira, sí, buen punto, sí, porque en el fondo el tema de Matei que ha cambiado tantas veces en esta campaña tan larga de ella, que uno al final como elector, como ciudadano, le cuesta entender quién es ella en términos de lo que ha ido presentando. Mm. ¿Ah? Ha presentado distintos rostros, y el rostro final que se produce hace más o menos un mes y medio atrás, cuando entra Sutil, Juan Sutil en la campaña, y sacan al asesor de que venía de Ecuador. Bueno, es el último rostro. Pero bueno, quién es Matei? ¿Ah? Entonces, Claro. eso confunde. Yo creo que lo más importante en un candidato es ser quien es y no tratar de ser distinto. Porque si es distinto, la gente está súper entrenada, la gente está súper informada, la gente tiene mala opinión de la política. Entonces, uno ya sabe que Harold May Nichols, ahí como está mostrando en pantalla, sabes cómo es, igual que Meo, Mm. con todas sus virtudes y defectos. Pero ¿quién es Matei? Y si es el tema, y eso es lo que tiene que trabajar probablemente lo que viene en las próximas franjas que vienen más adelante el equipo de Matei. Sí, habrá que estar atento a esas piezas, pero Sí, ¿hay un impacto real en la franja electoral, moviendo la aguja electoral? no, no, Ya, no, mira, está súper demostrado en Chile al menos que la franja no mueve la aguja, sí lo que la mueven son los debates. Ah, los debates son súper importantes, eso sí mueve la aguja porque además se viraliza mucho, después se claro. reenvasa y se pone en las plataformas, llega a los noticiarios centrales, eso genera mucho ruido. No, lo que hace lo importante es la franja, que es muy importante, ¿ah? Porque a falta de escena, de escenografía, de performance en las calles, porque esto parece que no hubiera elecciones. No hay banderas, no hay pancartas, no hay nada colgando, todo muy limpio, muy higiénico. En ese sentido es importante porque la franja electoral te va diciendo, oye, bueno, esto está vivo, hay una campaña presidencial y parlamentaria, estamos acá,
Y ojo, y también, obviamente, que empuja la franja electoral a las conversaciones digitales, porque todo esto se viraliza después en las distintas, en TikTok, se hacen envases, hacen memes, los equipos, los comandos tienen la parte digital súper desarrollada y van a hacer muchas cosas, mucho ruido en las distintas plataformas y muy segmentadamente además, porque la ventaja de las plataformas es que tú le puedes hablar a cada persona de una forma distinta y muy perfilado de acuerdo a los intereses de esa persona. En las distintas plataformas. Entonces ahí hay un trabajo súper potente de la televisión en conjunto con las redes sociales. No te olvides que del 50% de las pantallas prendidas en Chile, la mitad corresponde a YouTube. Y YouTube lo que Claro. hace, toma las conversaciones digitales y toma la televisión, la reenvasa, y la gente más joven, que es un electorado importante, básicamente lo que está viendo YouTube. Claro. Ahora, en torno a la franja electoral, ya estábamos viendo el que salió a las 12:45 fue Ujú. presidencial, ¿no? Ya Así conocemos esas es. piezas. ¿Crees que eventualmente se debería poner más énfasis en la franja parlamentaria, considerando que el presidencial no tiene tanto efecto, pero la parlamentaria quizás hay figuras que la gente no conoce y eso espacio quizás le puede Sí, dar más visibilidad? ¿Puede ser más útil en esa sí. línea? Pero ¿sabes qué pasa con las parlamentarias? Yo ¿Ya? todavía no lo he visto, bueno, ahora viene en la noche, En la noche. pero sí, las parlamentarias tienen el problema que son muchos postulantes Claro. y muy poco tiempo. Entonces lo que hacen, y tú en eso conmigo vas a estar de acuerdo, lo que hacen normalmente históricamente los partidos políticos, más que el candidato, lo que fortalecen es la marca. Claro. ¿Ah? A diferencia de los presidenciables, que más que poner la marca, te ponen al candidato, el rostro. En el caso de las parlamentarias le dan muy fuerte al tema del partido, a qué partido pertenece, porque tú finalmente cuando te enfrentes a la papeleta con tal cantidad de candidatos parlamentarios, digamos, tú vas a buscar el partido político que te sea más afín a tu ideología o a tu intención de voto o a tu querer, a tu cariño, y vas a ir por ese lado, no vas a saber mucho quién es la persona a no ser que sean rostros de la televisión, que muchas veces los ponen, o políticos con mucha trayectoria, y uno ya los conoce porque los ha visto, pero el resto, olvídate, o sea, el resto la gente va a votar exclusivamente guiándose por el partido político. Claro. Bueno, lo vimos en la franja de Harold May Nichols, que utilizó figuras que la gente reconoce, ¿no? Eh, Claro, eh, O o Parisi Parisi también. que usó su rostro para apoyar a parlamentarios de su color político. ¿M? Claro. En el caso de Harold May Nichols, ¿ves que estábamos hablando, ¿no? Que agregó esa cuota de comedia, un poco de humor, también de ironía? ¿Crees que eventualmente a él sí le pueda favorecer, considerando que también utilizó la voz de Bielsa, que eso sin duda ya se Sí. replicó y se ha hecho bastante viral? Mira, el problema que tiene May Nichols ¿Ya? es que es poco conocido. Claro. ¿Ah? Entonces lo que tiene que hacer, igual que Kaiser, son personas muy poco conocidas dentro de la política. No hay que olvidarse que la presidencial es de Arica a la Antártica. ¿Ah? Entonces, Mm, no, uno los ve mucho que son de la región metropolitana, los conoce, porque bueno, pero en general la gente no conoce mucho a May Nichols ni tampoco a Kaiser, perdón, y por lo tanto requieren de apoyo. ¿Ah? Y en eso, de apoyo, digamos, en la franja electoral, de darse a conocer claro. físicamente, con nombre. ¿Ah? Y en ese sentido también es interesante lo que pasó con May Nichols, porque no lo conocen tanto y él tuvo muy poco tiempo para él. Fue más bien la performance del humor de las fundaciones. ¿Ah? Claro. Pero él no tuvo mucho tiempo en pantalla. Es verdad, es No verdad. sé. Ahora, como esta es una historia larga, lo vamos a empezar a ver más probablemente en el tiempo. Claro, pero realizó una pieza que de todas formas, como usted estaba mencionando, ¿no? Eventualmente se va a hacer viral y queda en la retina de las personas. Ahora, Sí, si pudiéramos hablar de lo malo de la franja, a su juicio, ¿qué sería lo malo de la sí. franja? Sí, a mí me carga, pero un tema personal. ¿Ah? Ya, Nunca me ha gustado en un mundo muy negativo en que estamos, en un país también muy negativo, en un país tremendamente agresivo, a usar comunicación negativa no, que denota al otro. Por ejemplo, el caso de la Matei, también en algún modo también Meo, también Parisi. Creo que Jara lo hizo muy poco o no lo hizo. Creo que Kass tampoco lo hizo o lo hizo muy poco hoy día. A mí no me gusta eso, no me gusta la comunicación política negativa, que se dedica, o sea, construyes imagen y memorabilidad y buena onda destruyendo al otro o insultando al otro, eso a mí no me gusta. claro. Y creo que no es bueno, creo que políticamente en términos electorales no es bueno porque estamos demasiado contaminados ya y eso te bloquea la cabeza más que te la abre, pensando como electora.
Claro, sí, buen punto. Bueno, veremos cómo avanza en las próximas franjas electorales y también la que vamos a ver durante esta tarde. Cristian Leportati, académico de la Universidad Diego Portales, muchísimas gracias por esta entrevista. No, a ti, Que un estés abrazo. muy bien, Chao. hasta luego, chao.